En este vídeo vamos a ver cómo se crea y configura el campeonato y las carreras. Para ello necesitamos abrir el gestor de campeonatos. Una carrera no se puede definir por sí sola, siempre tiene que pertenecer a un campeonato o a un evento. Hay otro vídeo en el canal de YouTube donde se muestra la gestión de eventos. En este curso que trata de campeonatos vamos a crear un nuevo campeonato. Lo primero que hay que elegir es la clase. Definimos un nombre, decidimos cuántas pruebas se van a disputar, podemos poner el número de pruebas que queramos y de esas pruebas se descartarán las peores que indiquemos en este otro valor. En este caso sería la peor, las dos peores, las tres peores, no descartamos ninguna. Vamos a hacer un campeonato a 3 carreras descartando una prueba. El siguiente elemento a configurar es el formato de carrera. Tenemos 3 formatos, este está ya en desuso. Mangas y finales, en el que después de las inscripciones los pilotos se organizan por grupos. Estos grupos ya veremos en las inscripciones cómo se gestionan. Lo importante de este formato es que en las mangas los grupos no cambian. Es decir, si tenemos al piloto 1, 2 y 3 en el grupo 1 y el 4, 5 y 6 en el grupo 2, esos pilotos siempre van a estar en el grupo 1 y en el grupo 2, aunque haya 2, 3 o 4 rondas clasificatorias. Mientras que en el formato PN Racing no es así. Los pilotos inicialmente tienen una agrupación, el piloto 1, 2 y 3 en un grupo, 4, 5, 6 en otro grupo, y a medida que se van realizando las clasificatorias, se van reordenando estos grupos en función de los resultados de los pilotos. Es decir, que podríamos tener un piloto que tenía un ranking bajo que estaba en el último grupo, se corre una primera ronda clasificatoria, en esa primera ronda ha puntuado muy bien y esto hace que la siguiente ronda ese piloto corra con los mejores. Lo veremos más en detalle cuando hagamos la organización, porque el curso lo vamos a centrar en el formato PN Racing, que quizás sea dentro de lo más común el más complicado. Y finalmente tenemos el de mangas semifinales y finales, también conocido como formato piramidal. Si no conocéis qué es el formato piramidal, realmente quizás sea demasiado complicado para el uso, porque además está pensado para que el número de participantes tenga cierto volumen. Para carreras con menos de 20 pilotos quizás no tenga mucho sentido. El vídeo lo vamos a centrar en el formato PN Racing, que son con mangas reagrupadas y finales. La puntuación por grupos permite organizar clasificaciones con puntuaciones independientes por grupos de pilotos. ¿Esto qué significa? Pues que todos los pilotos corran juntos y hay una clasificación general en función de su resultado. Pero podríamos hacer una vista de esa clasificación extrayendo por distintas agrupaciones los resultados de ciertos pilotos. Por ejemplo, podríamos tener un grupo de pilotos que sean junior, otros pro y otros senior. Entonces todos corren con todos. Pero a la hora de ver los puntos sí podríamos clasificar y ver los resultados comparados de, por una parte, los junior, por otra parte, los pro y por otra parte, los senior. En este vídeo no vamos a entrar en detalle de este formato de puntuación. Una vez que hemos definido las pruebas, vamos a definir cómo es el comportamiento de entrenamientos, mangas y finales. Estamos definiéndolo a nivel del campeonato. Realmente esto sirve de plantilla para que cuando creemos las carreras hereden toda esta configuración de lo que tiene el campeonato. Como norma general, todas las carreras de un campeonato pues funcionan igual, tienen la misma duración, el mismo formato de carrera, los mismos tiempos de entrenamiento, los mismos sistemas de puntuaciones. Esto nos facilita que cuando tengamos que hacer carreras no tengamos que redefinir por completo todo su formato. Aunque sí es cierto que esta configuración no es la que usa la carrera, sino que la hereda la carrera. Es decir, copia esta configuración y se graba en la propia carrera.
y yo luego en la carrera la puedo modificar sin afectar al campeonato. Entonces podríamos tener alguna prueba con una ligera variación. Por ejemplo, una prueba en la que quiera una ronda preclasificatoria y en el resto de pruebas no quererla. Pues eso lo configuraría en la prueba, lo veremos ahora después. Entonces, como norma general en todas mis pruebas, pues quiero que el tiempo de entrenamiento libre, pues me parece muy largo, 5 minutos, lo quiero a 2 minutos. Este es el tiempo de warm-up que se le va a dar a los pilotos para que den unas vueltas antes de empezar la carrera. No voy a querer ronda preclasificatoria, aunque en alguna carrera luego veremos un ejemplo de cómo funciona. Quiero que la duración, no puedo dar duración porque no voy a tener ronda preclasificatoria, y esto habla de cómo se organiza esa ronda preclasificatoria. Límite de tiempos, cuál es el tiempo mínimo por vuelta. Aquí tendríamos que definir cuál es el tiempo en el que voy a poner el límite bajo el cual es imposible que un piloto dé una vuelta. Sirve para controlar errores y que si un piloto se salta un carril, tiene un accidente y pasa por la línea de detección antes de tiempo, su vuelta sea contada. Vamos a poner un tiempo mínimo de 1 segundo, no tiene mucho sentido, pero es para facilitar luego en las pruebas cuando hagamos los cronos, pues no tener que esperar 9 segundos entre vuelta y vuelta. Tiempo máximo de vuelta es el tiempo de bonus que se le da a un piloto para que finalice su carrera. Si fijamos una carrera a 5 minutos y el piloto pasa en el minuto 4:58, no le va a dar tiempo a dar una vuelta más y va a terminar su carrera antes de los 5 minutos, cuando él debería tener 5 minutos. Entonces es común en el cronometraje de carreras en radio control que se dé un tiempo de bonus para que el corredor pueda terminar esa última vuelta, de forma que si las vueltas son a 5 minutos y el corredor pasa un poquito antes de esos 5 minutos, sí pueda completar y terminar su carrera una vez que han vencido los 5 minutos y nunca después de ese tiempo de bonus. Se suele dar un tiempo máximo de última vuelta suficiente para que al piloto le dé tiempo a terminar su última vuelta. Como mucho, 2 veces el tiempo mínimo del circuito. Y ahora vamos con las mangas. En las mangas definimos las series por manga. Ojo, las series por manga se configuran para el formato de mangas y finales. En el formato PN Racing, aunque podemos escribir aquí un valor, realmente lo que escribamos aquí se sobreescribe por el modo de clasificación. Si veis, si yo no selecciono PN Racing, desaparece esa ventana. Bien, sí tenemos que definir cuántos pilotos por manga. Como hemos dicho al principio, esto es para la configuración del campeonato. Tendremos que ajustar este valor luego en cada carrera porque dependerá de la gente que inscriba el tamaño que tendremos que dar a las mangas. Depende, si en vuestro formato de carrera, en vuestro reglamento técnico se indica que los pilotos por manga son 3, pues será 3 independientemente de si vienen 20 corredores o si vienen 100. El usar solo último resultado para reordenar significa que en el formato PN Racing, como he dicho al principio, cuando termina una ronda se hace una clasificación de cómo han quedado los pilotos y en función de esa clasificación se montan los grupos para la siguiente carrera. Bien, pues esa clasificación se puede hacer con el mejor resultado de todas las rondas disputadas hasta el momento o bien de la última ronda, es decir, de la ronda anterior. Si marcamos esta casilla, a la hora de reordenar, en lugar de tener en cuenta todas las rondas que se han disputado hasta el momento, tendrá solo en cuenta la última ronda. Lo normal en el formato PN Racing es que esto esté desmarcado. ¿Para qué podríamos utilizar este tipo de clasificatoria? Bueno, hay clubes donde la usan habitualmente, pero se me ocurre que podría usarse para hacer una clasificatoria tipo Fórmula 1, en la que organizo la clasificación por mejor tiempo y me voy quedando con la última tanda el piloto que haya hecho el mejor tiempo, los pilotos que hayan hecho el mejor tiempo, y son los que van clasificando primero.
Bueno, ya que estamos, definimos el tipo de clasificación si lo quiero a vueltas, es decir, al piloto que haga más vueltas en la duración determinada, que puede ser por tiempo o por vueltas, o puedo definir que el tipo de clasificación es el que haga la vuelta más rápida. Pero no nos quedamos ahí, tenemos esta opción que nos dice, para vuelta rápida, ¿con cuántas vueltas me quedo? Si con la mejor vuelta rápida, las dos mejores vueltas rápidas, las tres mejores vueltas rápidas. Si para la clasificación uso la suma de los tiempos o la media. Y si estas vueltas tienen que ser consecutivas. Es decir, no me valdría de nada hacer un vueltón y que la siguiente vuelta sea mala, porque como me quedo con las tres vueltas consecutivas mejores, lo que me interesa es tener tres vueltas muy buenas. Pero si no son tres vueltas muy buenas, por lo menos ser muy constante en hacer vueltas muy buenas. Si las marcas, haría las tres consecutivas, y si no, cogería de todas las que hayas hecho las tres que pueden estar salpicadas a lo largo de toda tu clasificatoria. Vamos a dejar vueltas, que es el formato típico para las carreras en la categoría Racer, por lo menos. La duración, una duración de 5 minutos, o puedo decir que es una duración a 15 vueltas. Vamos a dejar a 5 minutos. Si quiero, en el caso de que tenga varias series, si quiero que puntúe la mejor serie, las dos primeras series, las tres primeras series, ¿cuántas? En este caso quiero que puntúe la mejor serie. Y la clasificación. Si tuviera que en la configuración que puntúan las dos mejores series, pues yo tengo un número de vueltas en una y otro número de vueltas en otra. ¿Cómo hago que puntúen las dos mejores? Pues sumando las vueltas que se han hecho en las dos, o haciendo la media, o por puntos. La clasificación por puntos requiere que se defina una puntuación. Por defecto doy una serie de puntuaciones, pero yo puedo definir más. Aquí podría crear una nueva. Le doy un nombre y le digo cuántas posiciones puntúan, y me crearía una tabla de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una de curso. Pues aquí he creado un sistema de puntos donde solo puntúan los primeros 10 pilotos. Y le doy muchos puntos al número 1, menos puntos al número 2, y así sucesivamente, con una escala de forma que del 6 al 10 todos tienen el mismo punto. Esto es completamente libre, cada uno se monta los puntos como quiere. Aunque yo sí defino la tabla de puntos que se utiliza en AECAR, que se utiliza en muchas competiciones en España. En este caso me quedo con, en lugar de puntos, voy a quedarme con la suma. Como es un resultado, pues se quedará con el mejor resultado. Y finalmente es, si quiero, en el formato de PN Racing hay dos categorías. Una que es la que se utilizaba hace tiempo, ya ha caído en desuso, que es una primera clasificatoria que tiene dos series con salida invertida, es decir, se hace una salida, se hace una clasificatoria, una primera ronda con un orden de salida, no se reagrupan los pilotos, es decir, aunque hayan tenido buenos resultados van a seguir corriendo con los mismos grupos, y se hace una segunda ronda en la que el orden de salida es inverso a la de la primera ronda. Cuando se han terminado esas dos rondas, se establece la clasificación provisional, y en base a esa ordenación sí que se hace una siguiente clasificatoria. Entonces en total serían tres series. Una clasificatoria primera con dos series con salida invertida, y una segunda clasificatoria reordenando los resultados de las dos primeras series. Y bien, tenemos la otra posibilidad, que es clasificatorias con reordenación. Esto es completamente libre. Yo aquí digo que quiero 8, y lo que voy a hacer son 8 rondas clasificatorias. Y después de cada ronda clasificatoria se reordenan los pilotos en función de la clasificación. ¿Cuál? Pues la última que se haya disputado si he marcado esta casilla, o la mejor de todas si no la he marcado. Vamos a dejarla, por ejemplo, con 3 clasificatorias.
Y tenemos también la definición de cómo se realiza la salida. En el caso de las mangas, la salida se suele utilizar salida lanzada. Es decir, cada piloto tiene su propio crono, que se inicia en el momento que pasa la primera vez por meta. O sea, cada uno corre contra sí mismo. En este caso, el orden de salida es indiferente porque como van a ser reordenadas, el orden de salida se establece en cada ronda clasificatoria, puesto que en cada ronda vamos a reordenar por mejor resultado. Si fuera en mangas y finales, donde no hay reordenación y es los mismos pilotos que corren una y otra vez, pues aquí sí tendría sentido. Podríamos hacer que en cada ronda clasificatoria los pilotos salieran, los que en la primera salieran los primeros, en la segunda salgan los últimos. Si hay una tercera, pues otra vez a la salida inversa. Que sean por resultado. La primera manga saldrían por ranking, la segunda manga, pues ya en función del resultado que van teniendo. La otra forma sería una salida aleatoria por ranking. Esto es que siempre saldrían en el mismo orden y es en función del ranking que tienen en la inscripción. Y por rotación. Por rotaciones se utilizan en campeonatos de slot, donde los pilotos tienen asignado un carril y en cada ronda clasificatoria pues van rotando los carriles. Y para eso hay una metodología que alternan del 1, 3, 5, 7 y luego bajan al 6, 4, 2 por carriles pares, impares. Bueno, la gente que os dedicáis al slot lo conocéis. Y ahora vamos con los finales. Definimos cuál es el número de pilotos por final, el mínimo y cuántas series quiero disputar en cada final. En el formato Penne Racing normalmente es uno. Realmente los clubes deciden cómo quieren correr y si quieren una final a una carrera, a dos o a tres. Cuando veamos las carreras y tengamos inscripciones veremos con más detalle cómo se organizan los grupos en función del número de pilotos que tenemos escritos y del número de pilotos que queremos agrupar. Lo veremos tanto en mangas, pilotos por manga, como en finales, pilotos por finales, porque hay matices en la forma en que automáticamente se asignan los pilotos a los grupos. Esta parte es igual si queremos clasificar a vueltas o tiempo, la duración si en tiempo o el número de vueltas. Y aquí empiezan opciones que no tenemos en las mangas porque son para finales. Reagrupar finales nos permitiría hacer, en caso de que tengamos varias series por final, el poder hacer reagrupadas. Es decir, si tenemos varias rondas, después de la primera ronda, miramos la clasificación que tenemos de pilotos y reordenaríamos de forma que un piloto que estaba en la final B, quizás en la segunda ronda corra en la final A. Tenemos todas las finales clasifican igual. Esto hace que un piloto clasifique mejor o peor independientemente de en qué final haya corrido. Si no se marca, los primeros clasificados siempre van a ser los de la final A. Después van a clasificar los de la final B, siempre en orden de clasificación, es decir, el primero de la A será el primer clasificado, segundo de la A, segundo clasificado, así hasta que terminen todos de la A. Después de todos los pilotos de la A, el siguiente clasificado sería el primero de la B, luego el segundo de la B y así hasta el final y completar todos los grupos. Pero si marcamos que todas las finales clasifican igual, cuando termine la carrera, si resulta que un piloto de la final C ha hecho 50 vueltas y el mejor piloto de la final A ha hecho 49, pues ese piloto de la final C será el ganador de la carrera. Y tenemos el modo triple final A. Para este modo, el sistema crea 3 series en la final A, es decir, los pilotos de las series inferiores, B, C, D, etc., van a correr solo una vez, pero los pilotos de la final A van a correr 3 veces. ¿Y cómo se hace la clasificación para saber a lo largo de esas 3 veces quién es el que ha ganado? Pues porque se activa y no se puede desactivar la clasificación por puntos. Entonces,
cuando termina la primera ronda, en función de su posición, se asigna una serie de puntos. Cuando termina la segunda ronda, se asigna otra serie de puntos. Y en la tercera ronda, la final. Se suman todos los puntos y el que más puntos tenga es el que gana. En el caso que es posible que se dé de que haya dos pilotos que tengan el mismo número de puntos, pues mira si el desempate es por el mejor resultado o por todos los resultados, por la suma de resultados. No vamos a poner AAA y vamos a clasificar con una sola serie y por tanto la suma es el mejor resultado. Y llegamos a la parte de promoción. En la parte de promoción veréis deshabilitados estas dos opciones porque se utilizan solo en el formato piramidal. Los pilotos promocionados solo se pueden promocionar si hay una única serie. Es decir, con AAA no se admite promoción. Cuando tenemos una carrera finalizada en una final inferior, el número de pilotos que indiquemos aquí, si ponemos por ejemplo 2, los dos mejores pilotos de esa serie inferior van a escalar y van a subir a la siguiente final. Con lo cual, el número total de pilotos que vamos a tener en las finales va a ser el que definamos aquí, que son 5, más los dos pilotos que van a ir escalando de final en final. En esta pestaña podremos ir consultando la clasificación de las 3 pruebas que acabamos de que hemos dicho que vamos a tener en el campeonato, y en esta pestaña podemos ver los mejores resultados de todos los pilotos, tanto en las mangas como en las finales. Y ahora vamos a crear una prueba. Para ello vamos a la pestaña de pruebas, pulsamos en nueva prueba y como veis pues la pantalla es muy similar. Hay que darle un nombre a la prueba, le voy a llamar P1 de prueba 1, circuito es un nombre que se utiliza en los listados nada más. Y ya está. Como os decía, se heredan todas las propiedades que hemos definido en el campeonato y ahora aquí pues tendríamos que hacer el ajuste fino. Incluso podríamos cambiar el formato de carrera. No es lo normal, porque en un campeonato normalmente los reglamentos hacen que todas las pruebas sean iguales. Salvo, ya digo, matices. Por ejemplo, podríamos tener una carrera en la que hay menos pilotos o tenemos más tiempo y queremos dar un tiempo de warm-up un poquito mayor. Pues como es para todos los mismos corredores dentro de esa carrera, pues no sería una desventaja respecto a otras pruebas, o que haya más o menos corredores. Entonces, bueno, las opciones son exactamente las mismas que hemos visto en la gestión de campeonatos. Hay botones adicionales, como veis aquí y como veis aquí, que nos permiten simular cómo va a quedar la agrupación de pilotos, pero eso lo vamos a ver ahora en el vídeo de inscripciones. Entonces, con esto ya tendríamos creado un campeonato y una primera prueba. La vamos a grabar y cuando la grabamos vemos que ya se nos habilita la pestaña de inscripciones para poder apuntar a los pilotos, y la pestaña de carreras, que es donde vamos a ver todas las carreras que se van a ir generando y sus resultados. Y eso es todo.